¿Y qué tal, chicos y chicas? Siguiendo con esta serie dedicada a la historieta en el Perú, hoy nos toca ver En eso sí te equivocas, mi querido Fleto. Si bien es cierto, nunca ha habido un desarrollo tecnificado y propio de la historieta peruana como en otros países, han existido buenos referentes que vale la pena mencionar y que sobre todo se han basado en reflejar todos los racistas, lo hipócritas, lo prejuiciosos, etc. y etc. que podemos llegar a ser a lo largo de estos casi 200 años de república que llevamos. Mi querido Beto, eso pasa cuando no ves mis videos, pues. Me he tirado videos enteros hablando como de esa vaina, pero está bien. Como ustedes dos son nuevos en el canal, les voy a hacer un repaso. En el primer video hablaba más de la importancia que ha tenido las representaciones gráficas en la vida del hombre. Siempre hemos tenido la necesidad de plasmar nuestras vivencias, nuestras creencias y demás aspectos de nuestra vida en las cuevas, las cerámicas, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha sido un fenómeno global y las culturas prehispánicas del antiguo Perú no han sido ajenos a esto, y hay infinidad de ejemplos en todas las culturas preincas. Por cierto, qué bien se divertían esos mochicas, ¿sí o no, bananero? En la segunda parte hemos visto la importancia que tuvo Felipe Huamampoma de Ayala en el virreinato. Si bien es cierto hay debates si sobre esto es o no historieta, yo consideraría que sí, porque el elemento clave gira en torno a las representaciones gráficas, y eso es un factor imprescindible de una historieta, ya que las representaciones gráficas de por sí ya cumplen una función comunicativa, porque por medio de estas representaciones podemos tener una idea central de cómo fueron ciertas cosas que narra el autor, ya que sin esas imágenes sería complicado de imaginarnos ciertos aspectos que se narran en la crónica escrita, además de contener un enorme valor simbólico, sincrético y alegórico, y eso también es una característica esencial de las historietas contemporáneas, ya que las imágenes por sí solas ya tienen un valor comunicativo enorme. Está bien, lo voy a explicar con un ejemplo entonces. Piensen que les dicen imagínense un habitante del planeta Plutón. No pueden creerse algo así de la nada. Necesitan a un referente. Hasta los grises y demás concepciones preconcebidas como alienígenas son humanoides, pero no sabemos si los extraterrestres son así en la realidad. Lo mismo pasa en el caso de las crónicas de Felipe Huamampoma de Ayala. Sin esos referentes gráficos que el autor nos da, nos sería muy complicado imaginarnos muchas cosas que se describen en las crónicas, como el aspecto de un inca, o los maltratos que había, o la cosmovisión, etc, etc, ¿no? Siempre tiene que haber un marco de referencia real con el que se pueda relacionar lo que se quiere imaginar. Pero ya tanta vaina, si quieren profundizar en esto, tengo 2 videos enteros dedicados a este tema. Si gustan, corran a verlos después de acabado esta. Y me regalan un like, pues, ¿no? Por ahí ha de aparecer en algún momento, ¿no? En sugeridos, no conozco bien cómo funciona el YouTube. Bien, volviendo al inicio, como mencioné antes, las historietas son un producto cultural del era industrial, porque es con la proliferación de los medios escritos que se empiezan a crear las industrias de revistas, diarios y todo lo que tenía que ver con la prensa escrita. Es ahí donde surgen las primeras historietas en forma de sátiras, tiras cómicas y caricaturas. Estas iban adheridas como suplementos a las revistas, diarios y demás. En nuestro país recién es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que surgen pequeños suplementos de este tipo, vinculados al humor político. Sí, pero la independencia no la proclamó el Che Guevara, sino San Martín. Además, ese no es el Che, este es el Che. Volviendo nuevamente al inicio, el fenómeno de las historietas y representaciones gráficas
se daban de forma esporádica durante el siglo XIX. El Perú, como saben, estaba lleno de corruptos, como siempre, no tenía industrias, como siempre, y solo algunos eran considerados como peruanos, como siempre. En este panorama de caos e incertidumbre política, uno de los mecanismos más audaces y críticos y una forma ingeniosa de aprovechar las burradas de los políticos fue la caricatura, que se dio desde inicios de la República, llegándose a publicar de forma esporádica e incluso en los periodos más álgidos del siglo XIX. Porque al peruano siempre le ha gustado burlarse de sus políticos. Y si estos no se ponían en ridículo, los caricaturistas ideaban las situaciones y escenarios para aprovechar lo contextual del momento y así ridiculizarlos. Otro personaje famoso de este tiempo, que si bien es cierto no es propiamente un historietista como tal, es Pancho Fierro, quien era un pintor y destacado acuarelista. Él hizo muchas pinturas, las cuales tenían como función reflejar la vida, las costumbres y tradiciones limeñas de ese tiempo, o sea, inicios de la República. Se calcula que hizo alrededor de 1200 pinturas alusivas a las situaciones cotidianas. De hecho, mucho de ese material se usa para mostrar la vida en el Perú de inicios de la República. Posteriormente, muchos de estos trabajos serían adquiridos por el escritor Ricardo Palma. Estas pinturas son clave porque muestran un cuadro tradicional del Perú de aquel tiempo. No son viñetas secuenciales propiamente como en las historietas convencionales, pero han sido adaptadas para que se puedan entender así, ya con fines más didácticos. Viéndolo de esa forma se asemeja mucho a una historieta y refleja mucho de la sociedad peruana de ese momento. Hubo muchas publicaciones esporádicas referentes al tema visual y gráfico durante este periodo. Se puede mencionar al Murciélago de 1855, La Broma de 1855, El Cascabel de 1872 y con mayor continuidad El Correo del Perú. El Correo del Perú fue una revista que se publicó de 1871 hasta antes de la Guerra del Pacífico, el cual incluía ilustraciones del Perú y también incluía noticias nacionales e internacionales. A su vez, tenía una mirada muy centrada en el país, en la historia del Perú, incluía artículos académicos, trataba de tener una visión de proyecto de construcción nacional, que quedaría trunco después de la derrota en la Guerra del Pacífico. Después de la Guerra del Pacífico existió una especie de trauma social, el cual buscaba responsables al desastre sufrido, y en vez de culpar a la corrupción, a la ineficiente clase política y dirigente, la enorme desigualdad y marginación social que existía, se culpó a los excluidos sociales, como los indígenas, típica de los sectores acomodados. En la etapa de la reconstrucción nacional, la concepción de progreso fue una idea recurrente y vinculada a doctrinas como el positivismo. Se creía que mediante esto el Perú lograría ser un país del primer mundo, y una de las revistas de más larga duración hasta ese momento y que propugnaba esta idea, pero desde la visión de las élites, fue El Perú Ilustrado. Perú Ilustrado fue la primera revista que tuvo el Perú. Era un semanario el cual estuvo muy influenciado en la forma de publicación por el modelo europeo y en el contenido por el modelo norteamericano. Usaba viñetas humorísticas. Esta revista tenía un objetivo claro: ser uno de los agentes de cambio que necesitaba el Perú para superar su etapa de atraso y lograr el desarrollo tan anhelado que hacía falta. Pero ¿cómo creen ustedes que se planteaba conseguir esto? Les dejo 3 opciones. Chamaqui, no, ya, mira, voy a darte una ayudita, ya. En forma de adivinanza, más o menos, para que puedas sacarlo, ya. Su dueño era un ítalo peruano. Esta revista tenía una visión muy elitista sobre la nación, o sea, desde las élites.
retrataba a los personajes ilustres desde la independencia con motivos conmemorativos y sobre todo trataba de poner en manifiesto que sería la ciencia y la tecnología los motores del progreso del Perú. Aunque se presentaba como un semanario para las familias, poco a poco los artículos periodísticos fueron desplazados por anuncios comerciales, ¿no? Más o menos saca, ¿no? Élites, ¿no? Progreso, marginación, ¿no? Saca tu conclusión, ¿no? Buen fleto. El periodo conocido como la República Aristocrática trajo para las historietas de inicio del siglo XX una influencia muy marcada por las percepciones elitistas de desarrollo propias del siglo XIX y que se habían acentuado por el racismo científico, la incipiente política urbana que pretendía educar de modo autoritario a los sectores populares en valores republicanos modernos, pero también fue la época donde los valores elitistas del siglo XIX se empezaron a quebrar, siendo los escritores y periodistas los que más preponderancia tuvieron en esta etapa, llegando a un público más heterogéneo. Y también esto permitió que haya mayor flexibilidad a las críticas sociales e incluso aparecieron las críticas anticlericales. Monos y Monadas fue una revista de 1903, el cual tenía una mirada elitista pero caricaturesca de la realidad política. Eran más que todo revistas para un público limeño muy pequeño, ya que en ese momento el nivel de analfabetismo era alto. Fue fundado por el periodista Leónidas Yerovi y tuvo a Abraham Valdelomar como una de sus figuras más destacables. Fray Cabezón era una tira semanal, era una historieta anticlerical del tipo criollo popular y racialista, especialmente con los inmigrantes chinos. Sus críticas anticlericales van a ser más o menos similares a los que se lanzaba desde la época de Clorinda Mato de Turner, más o menos a fines del siglo XIX, del poco compromiso de la iglesia, más o menos todo lo que se le cuestiona hoy en día a la iglesia, ¿no? Todo eso se le criticaba ya en ese tiempo, ¿no? Y por las puras, ¿no? Porque no cambiaron nada, ¿no? El padrecito ahora está aprovechando esto de la pandemia para cobrar más caro las misas, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno. Bien, hasta acá sería el video de esta semana. Ya saben, ¿no? Comenten, compartan. Bueno, si llegan hasta acá, ¿no? No sé, casi nadie ve mis videos. En esta parte hemos tratado de reducir o de sintetizar los puntos más importantes de inicios de la República. En la próxima parte vamos a seguir hablando sobre las publicaciones y más o menos cómo va evolucionando, ¿no? Acá vemos que hay un rompimiento, ¿no? Cómo la historieta sirve para crear sátira, ¿no? Para crear es una especie de darle un dardo venenoso a la sociedad, a los políticos, o a las instituciones, ¿no? Como la iglesia, como poco desde la aparición de la caricatura, cómo esto se va cimentando, ¿no? Y poco a poco, a medida que avance el siglo XX, va a ser influenciado, ¿no? por desarrollos que se están dando en otros países, pero también por tendencias políticas, por tendencias ideológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esto, no? Pero también las historietas van a ser una forma de reflejar los prejuicios, ¿no? El racismo que aún se tiene, ¿no? El centralismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante, nada, no se pierdan y nada, ¿no? Y comenten, pues, ¿no? Denle like, pues.